Durante años, el silencio del príncipe Harry ha dicho más que cualquier entrevista, alimentando especulaciones, sospechas y debates interminables. Atado por el protocolo real y por un dolor profundamente personal, observó cómo se construían relatos sin que su propia voz pudiera moldearlos. Hoy, ese silencio finalmente se rompe. Harry decide hablar y revelar verdades que, según afirma, le fue imposible compartir hasta ahora. Sus confesiones cuestionan creencias arraigadas, sacan a la luz presiones invisibles y reabren heridas que muchos creían cerradas. Entonces, ¿qué cambió? ¿Qué se ocultaba? ¿Y por qué esta verdad sale a la luz justo ahora, tras los muros del palacio? La verdad impactante es que el príncipe Harry ha vuelto a hablar. Y esta vez, el núcleo de su mensaje es inconfundible. Su esposa, Meghan, y la vida que ambos intentan proteger juntos. Lo que inicialmente muchos interpretaron como otro conflicto real relacionado con títulos y seguridad, adquiere, en palabras del propio Harry, un sentido mucho más íntimo. Una lucha personal impulsada por el amor, la lealtad y el miedo. Su reciente declaración explosiva y la entrevista concedida revelan no solo su enojo hacia ciertas instituciones, sino también la firme determinación de un esposo por proteger a su mujer de las mismas fuerzas que, en el pasado, destruyeron a su madre. Tras perder la batalla legal por contar con seguridad financiada por el Estado en el Reino Unido, Harry rompió su silencio a través de una entrevista con la BBC y mediante un comunicado escrito publicado en el sitio web que comparte con Meghan. En ambos, aseguró haber descubierto verdades impactantes. En el centro de esas revelaciones, sostiene, se encuentra la forma en que su matrimonio ha sido tratado, no solo por la prensa, sino también por los propios sistemas que, en teoría, deberían proteger a su familia. Harry dejó claro que sus preocupaciones no pueden separarse de la experiencia vivida por Meghan. Describió instituciones que, según su perspectiva, se volvieron contra su esposa desde el mismo momento en que ella ingresó en la vida real. Todo esto proviene de las mismas instituciones que se aprovecharon de mi madre, escribió, trazando una dolorosa línea de conexión entre pasado y presente. El sufrimiento de la princesa Diana y el trato recibido por Meghan. Para Harry, la historia no se está repitiendo por casualidad, sino porque se ha permitido que vuelva a ocurrir. Acusó a estas instituciones de retirar de manera silenciosa la protección a su familia, aun siendo conscientes de los riesgos que ello implicaba, y al mismo tiempo de permitir que creciera la hostilidad contra Meghan. Según Harry, el odio fue incitado abiertamente contra él y su esposa, sin que se hicieran esfuerzos reales por frenarlo, incluso cuando sus hijos comenzaron a convertirse en objetivos indirectos de esa misma hostilidad. Para él, el mensaje era evidente. Meghan nunca estuvo verdaderamente protegida y desde el momento en que él la eligió, tampoco lo estuvo él. Más que nada, Harry presentó la batalla por la seguridad como una prueba de cuánto se valora su matrimonio. Sugirió que la retirada de la protección no fue simplemente una decisión administrativa, sino un reflejo de lo fácilmente que su familia fue descartada una vez que dejó de encajar en el molde tradicional de la realeza. Desde su punto de vista, el sistema no lo castigó por representar un riesgo, sino por elegir el amor en lugar del silencio y la lealtad a su esposa por encima de la lealtad a una institución. En el centro de su frustración se encuentra RAV, el comité ejecutivo encargado de la protección de la realeza y de figuras públicas, compuesto por altos cargos de la Casa Real, el Ministerio del Interior y la Policía Metropolitana. Este organismo decide quién califica para recibir seguridad gubernamental. Harry afirmó que la sentencia judicial confirmó lo que llevaba tiempo sospechando: que RAV no siguió sus propias normas en su caso. Mientras otras personas consideradas de alto riesgo son evaluadas mediante procesos claros, él cree que su familia fue tratada de manera distinta. Para Harry, este trato desigual es inseparable de la presencia de Meghan. Insinuó que, una vez que ella se convirtió en su esposa,
La protección que antes tenía garantizada como hijo de un miembro de la realeza pasó a ser negociable. Reconoció que esta fue una de las verdades más dolorosas que descubrió. Aún así, Harry insistió en que esta lucha no tiene que ver con privilegios ni con sentirse con derecho a nada, sino con la responsabilidad. Como esposo y padre, considera que su deber principal es proteger a su familia. Anunció su intención de escribir a la secretaria de Interior para pedirle que revise de manera urgente el funcionamiento de RAV y la forma en que se toman decisiones que afectan a familias como la suya. Este paso demuestra que su determinación no se debilita, sino que se fortalece. Para sus seguidores, las palabras de Harry suenan como las de un hombre que se mantiene firmemente al lado de su esposa frente a una presión abrumadora. Para sus críticos, representan un nuevo desafío a la tradición real. Pero, más allá del debate, subyace una verdad sencilla que Harry parece decidido a dejar clara. Cada decisión que ha tomado y cada límite que ha cruzado han estado motivados por su compromiso con Meghan. En el fondo, su declaración tiene menos que ver con tribunales y comités, y más con el matrimonio. Es la historia de un príncipe que cree que amar a su esposa tuvo un precio muy alto, y que está dispuesto a enfrentarse a instituciones poderosas antes que permitir que ese amor quede desprotegido. Escuche o no el sistema, Harry ha dejado algo claro. Su verdad comienza y termina con Meghan. ¿Por qué la verdad de Harry gira en torno a su esposa? ¿Podría su relación estar siendo puesta a prueba en este momento? Profundicemos en lo que está ocurriendo entre Harry y Meghan. De cuento de hadas a fractura, el matrimonio del príncipe Harry y Meghan Markle vuelve a estar bajo los focos y, esta vez, los rumores no son favorables. Según diversas informaciones, la historia de amor que antes despertaba admiración ha entrado en una etapa complicada, marcada por la distancia, la tensión y muchas preguntas sin respuesta. Fuentes cercanas sugieren ahora que, detrás de las apariciones públicas cuidadosamente medidas, existe una relación que lucha por encontrar su equilibrio. Una fuente citada por Radar Online afirmó que la intimidad entre el duque y la duquesa de Sussex se ha reducido considerablemente desde el nacimiento de su segundo hijo. Más que funcionar como una pareja romántica, se dice que actúan como un equipo que comparte responsabilidades. En términos simples, serían ante todo copadres y solo en segundo lugar, compañeros sentimentales. La calidez que antes definía su vínculo parece haberse enfriado, lo que lleva a Puyosas a preguntarse qué ocurre realmente cuando no hay cámaras alrededor. El príncipe Harry y Meghan se casaron el 19 de mayo de 2018, en una boda seguida por millones de personas en todo el mundo. Su unión simbolizaba una realeza moderna, audaz, emotiva y aparentemente inquebrantable. Un año después, dieron la bienvenida a su primer hijo, el príncipe Archie, y en junio de 2021 nació su hija, la princesa Lilibet. Aunque la llegada de los hijos suele traer alegría, las fuentes afirman que el nacimiento de su segunda hija también marcó un punto de inflexión en su relación. Según estas versiones, el romance entre Harry y Meghan comenzó a desvanecerse tras el nacimiento de Lilibet. Una fuente fue tajante al asegurar que las muestras de afecto físico entre ellos son ahora poco frecuentes. Incluso los gestos más simples, caricias, cercanía, momentos compartidos, se habrían vuelto cada vez más escasos. Otro informante describió la vida en su hogar como emocionalmente silenciosa, dando a entender que la conexión que antes los unía se ha ido debilitando poco a poco. A pesar de todo, los informes indican que el príncipe Harry sigue teniendo sentimientos profundos por su esposa. A sus 41 años, se dice que continúa emocionalmente comprometido con el matrimonio. Sin embargo, las fuentes insisten en que, aunque el amor pueda seguir presente, la chispa, la emoción, la pasión y la conexión que una vez los unieron, se han apagado. Una afirmación especialmente llamativa señaló que su dormitorio lleva mucho tiempo fuera de uso, como símbolo de una brecha emocional más profunda que aún no ha sido cerrada. A esta tensión se suma el drama constante con la familia real,
que los ha acompañado desde que decidieron apartarse de sus funciones oficiales. La vida en California, lejos de las tradiciones y la estructura de la realeza, quizá no haya sido tan sencilla para el príncipe Harry como se esperaba. Los informes señalan que le ha costado adaptarse plenamente a su nueva realidad, sintiéndose a menudo fuera de lugar y desconectado de sus raíces. Según las fuentes, Harry arrastra una carga emocional tras abandonar el Reino Unido y el papel real con el que nació, y renunciar a títulos, tradiciones y a un sentido de pertenencia habría resultado especialmente difícil para él. Había resultado más difícil de lo que él había imaginado. Este conflicto interno podría haber añadido una presión extra a su matrimonio, generando una distancia emocional no solo respecto a su pasado, sino también dentro de su hogar actual. Incluso surgieron versiones de que el príncipe Harry habría considerado regresar a la vida real, al menos de manera parcial. Sin embargo, según personas cercanas, durante una visita al Reino Unido, el rey Carlos fue muy claro con su postura. De acuerdo con estos informes, el monarca dejó firmemente establecido que Harry no podía vivir en dos mundos al mismo tiempo. Intentar compaginar deberes reales con proyectos comerciales, como acuerdos mediáticos e iniciativas públicas, no era una opción viable. Este supuesto rechazo habría sido otro golpe emocional para el duque de Sussex, profundizando su sensación de pérdida e incertidumbre. Atrapado entre la vida que dejó atrás y la que intenta construir ahora, Harry podría estar luchando por encontrar calma, claridad y equilibrio. Aunque ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente, dibujan el retrato de una pareja enfrentando serios desafíos personales y emocionales. Lo que antes parecía un cuento de hadas, hoy se muestra como una realidad compleja, marcada por la paternidad, la presión pública, conflictos de identidad no resueltos y el alto precio de haberse alejado de la realeza. Si el príncipe Harry y Meghan Markle lograrán reencontrar su conexión, sigue siendo una incógnita que el mundo observa con creciente interés. Un factor decisivo que habría tensado aún más la relación fue una revelación explosiva imposible de ignorar. ¿Qué ocurrió exactamente? ¿Cómo llegó a los titulares? Entremos en los detalles de una agresión personal que dejó al descubierto vulnerabilidades profundas, una filtración devastadora. No comenzó con un gran escándalo real, ni con un enfrentamiento público por títulos, deberes o lealtades familiares. Empezó como un susurro, uno que hirió mucho más que cualquier disputa abierta. No se trataba de protocolo ni de política palaciega, sino de algo mucho más íntimo, la privacidad. Una frontera que muchos consideran sagrada. Cuando aparecieron informaciones que revelaban con exactitud qué medicamentos había en el botiquín del baño del príncipe Harry, incluso los periodistas especializados en la realeza se detuvieron. No era un detalle que pudiera descubrirse por casualidad. No se trataba de un error ni de una suposición afortunada. Era información profundamente privada, tan precisa y tan íntima, que planteó una pregunta inevitable. ¿Cómo pudo alguien, fuera de su círculo más cercano, saberlo? Se afirmaba conocer los medicamentos exactos que Harry tomaba. No simples insinuaciones, sino nombres concretos. Finasterida, minoxidil, tratamientos comunes contra la caída del cabello, sí, pero aún así pertenecientes hasta la esfera personal. Para muchos hombres, la pérdida de cabello está ligada a la identidad, la seguridad y la autoestima. Exponer esa lucha ante el mundo no es un chisme inofensivo, sino un golpe directo a la dignidad. La reacción en Internet fue inmediata y despiadada. Las redes sociales se llenaron de burlas, memes y comentarios crueles. Lo que debería haber sido un asunto de salud privado se transformó rápidamente en entretenimiento público. Pero el impacto no se limitó a la cuestión del cabello. Estos medicamentos suelen asociarse, con razón o sin ella, a cambios de humor, estados de ánimo bajos, ansiedad y problemas en la intimidad. De pronto, ante la opinión pública, Harry no solo aparecía como alguien que perdía cabello, sino como una figura vulnerable, frágil y percibida como menos.
Lo que volvió la situación aún más inquietante fue el tono con el que se presentó la historia. No parecía un ataque directo, sino que estaba envuelta en una falsa preocupación. Supuestos amigos anónimos hablaban de cambios en Harry, de que algo no estaba bien, de que la chispa en su matrimonio se estaba apagando y de que Meghan permanecía a su lado pese a todo. En apariencia, el relato parecía empático, incluso comprensivo. Sin embargo, los críticos sostienen que bajo ese lenguaje suave se escondía algo mucho más afilado. Creen que esa narrativa, disfrazada de preocupación, tenía una intención mucho más dañina de lo que aparentaba a simple vista. No se trató de una filtración descuidada, sino de un relato cuidadosamente construido. Comenzaron a circular acusaciones según las cuales Meghan Markle no solo habría permitido que la información saliera a la luz, sino que incluso habría influido en la manera en que se contó. El resultado fue una narrativa en la que las luchas más íntimas de Harry quedaron expuestas, mientras Meghan aparecía como la pareja fuerte, paciente y sacrificada. De ser cierto, no habría sido solo una situación incómoda, sino profundamente devastadora. Para Harry, aquello se sintió como una emboscada. En un momento estaba librando batallas silenciosas y personales. Al siguiente, esas mismas batallas se habían convertido en titulares, y lo peor de todo, estaban siendo utilizadas para construir una historia que él no había escrito. Pronto, algunos observadores empezaron a detectar un patrón. No se trataba realmente del cabello ni de los medicamentos. Se trataba de control, de quién habla primero y de quién resulta creíble. Los críticos sostienen que Meghan siempre ha comprendido el poder del relato. Desde sus inicios en Hollywood hasta su transformación en una duquesa de alcance global, ha demostrado una aguda conciencia de la imagen y de la percepción pública. Cuando, según se dice, comenzaron a aparecer grietas en el matrimonio, ella no reaccionó con estallidos públicos ni con salidas caóticas. En lugar de eso, surgieron insinuaciones, comentarios cuidadosamente colocados, historias sobre la distancia emocional de Harry, sus dificultades, sus cambios. Cada detalle empujaba sutilmente a la opinión pública hacia una distribución de roles ya conocida. Meghan como la mujer serena y herida que intenta mantener todo unido, y Harry como el hombre problemático que se va desmoronando poco a poco. Los medios acogieron esta versión con entusiasmo. Una vez que una primera narrativa se impone, los hechos suelen pasar a un segundo plano. La simpatía ya había tomado partido. A puerta cerrada, Harry quizá perdió mucho más que un matrimonio. Según los críticos, perdió el control de su propia historia. La confianza que antes protegía los momentos privados se convirtió en un arma. La intimidad se transformó en exposición. Cada detalle compartido pasó a ser un posible titular del día siguiente. Y si esto era solo el comienzo, muchos se preguntan qué más se sacrificó en el camino. Si quieres más análisis profundos sobre secretos reales, juegos de poder ocultos y relatos que el palacio no explica, dale me gusta y suscríbete a Royal Daily Report. La intriga no ha hecho más que empezar. ¿Cómo llegó la relación de Harry a este punto? ¿Qué fue lo que cambió? Entremos en los detalles de una pasión que terminó convirtiéndose en un campo de batalla helado. El momento inquietante. Si se retira la capa brillante, mucho antes de que estallara cualquier drama público, empieza a aparecer una imagen muy distinta. Lo que muchos celebraron como un cuento de hadas audaz y rebelde bajo el sol de California, se había transformado silenciosamente en algo mucho más frío. Detrás de las palmeras, las puertas de seguridad y las sonrisas cuidadosamente ensayadas, su supuesto paraíso se fue convirtiendo poco a poco en un espacio de distancia emocional y tensión contenida. Personas cercanas a la situación aseguran que el cambio se hizo evidente tras la llegada de su segundo hijo. No hubo discusiones a gritos ni platos volando por los aires. En su lugar, se instaló algo más perturbador: el silencio. Un silencio emocional pesado que se deslizó por su hogar como la niebla matinal que llega desde el océano. No fue explosivo, sino lento, sutil y escalofriante. La chispa que antes iluminaba alfombras rojas y eventos reales parecía apagarse en cuanto se apagaban las cámaras.
La química que antes hacía girar cabezas en galas ya no existía entre cuatro paredes. Las cenas románticas desaparecieron. Las risas cómplices de madrugada quedaron en el pasado. Incluso los momentos compartidos empezaron a sentirse ensayados. Avanzaban por sus días como socios de negocios que comparten una suite de hotel de lujo. Educados, impecables y emocionalmente distantes. Su principal vínculo pasó a ser el papel de padres y la imagen pública que cuidaban con esmero. Meghan, según fuentes cercanas, se volcó aún más en la construcción de su marca. Nuevos proyectos, iniciativas pulidas y movimientos estratégicos llenaban sus jornadas. Todo estaba orientado hacia el exterior, brillante y diseñado para mantenerla firmemente en el centro de atención. Su enfoque se volvió más nítido, su ambición más clara que nunca. En contraste, Harry parecía anclado en el pasado, aferrándose a los recuerdos de lo que alguna vez fueron, añorando el calor que sentía que se desvanecía. De los primeros días, con la esperanza de que la cercanía regresara si se esforzaba lo suficiente. Sin embargo, cuanto más lo intentaba, más frías parecían volverse las cosas. Las fuentes sugieren que Harry empezó a sentirse desplazado, ya no como una pieza central en la visión de futuro de ella. Lo que antes se vivía como un camino compartido, comenzó a parecerle una misión en solitario, de la que apenas formaba parte. Esa sensación de no ser deseado no apareció de repente. Creció lentamente, en silencio, y de forma dolorosa con el paso del tiempo. Mucho antes de que entraran en juego documentos legales o decisiones formales. Según personas cercanas, Meghan empezó a sentirse inquieta. La emoción de aquella historia de amor que una vez fue arriesgada, desafiante y llena de adrenalina, romper con lo establecido, demostrar que los críticos estaban equivocados. Dejó de provocarle la misma sensación. La familiaridad sustituyó a la emoción. En lugar de luchar por reconstruir lo que se estaba perdiendo, se dice que comenzó a prepararse para un futuro más allá del matrimonio. No de manera impulsiva ni emocional, sino con cuidado, reflexión y mucha antelación. Quienes la conocen describen esta actitud como coherente con su carácter. Siempre pensando en el siguiente paso, siempre manteniendo el control. En su mundo, ella se marcha en sus propios términos. Nunca es quien se queda atrás. Cada movimiento, según estos relatos, fue calculado con precisión, asegurando que, cuando llegara el momento, estaría preparada. Mientras tanto, Harry permanecía ajeno a la profundidad de las grietas que se habían formado. Volcó su energía en intentar reparar una relación que, sin que él lo supiera, ya se estaba desmoronando desde dentro. Con el tiempo quedó claro que no fue una explosión dramática la que puso fin a todo, sino un desgaste constante. Capas sucesivas de distancia emocional, señales ignoradas y verdades no dichas. Mirándolos en retrospectiva, las señales siempre estuvieron ahí. Sonrisas que no alcanzaban los ojos, una separación creciente disfrazada de independencia. El brillo exterior ocultando una tristeza profunda. Lo que para el público pareció repentino. En realidad no lo fue en absoluto. Se trató de un proceso lento y calculado de desintegración, uno que lleva a preguntarse cómo algo que parecía tan perfecto pudo esconder tanta tristeza bajo la superficie. Y eso es precisamente lo que hace esta historia tan cautivadora. No el impacto repentino, sino el silencio que lo precedió. Acompáñanos mientras desvelamos la siguiente capa. Suscríbete a Royal Daily Report, porque la verdad nunca es solo lo que se ve. ¿Cómo podría esta saga afectar a la monarquía? ¿Podría resultar perjudicial para la familia real? ¿Encaja todo esto en un patrón ya conocido? Analicemos las etapas de una ruina real, trazando el colapso. Cuando se cuente la historia de esta saga, el mundo recordará los susurros, las filtraciones y los escándalos que dominaron los titulares. Pero el verdadero drama no fue repentino. Fue lento, calculado y se desarrolló casi como un thriller cuidadosamente guionizado. Cada mirada, cada palabra a puerta cerrada,
Cada gesto sutil fue una nota dentro de una sinfonía tensa escrita a lo largo de los años. Todo comenzó con la gran boda, un espectáculo de votos, tiaras brillantes y fascinación global. Meghan subió al escenario real con un magnetismo que atraía todas las miradas y conquistaba corazones, como si cada espacio que ocupaba se inclinara hacia su luz. El palacio parecía contener la respiración. Las multitudes suspiraban y las cámaras captaban cada movimiento. Pero bajo esa superficie deslumbrante, existía un cálculo silencioso. Algunos sugerirían más tarde que la entrada de Meghan en la familia real no fue solo un cuento de hadas, sino también el inicio de una historia mucho más compleja y cuidadosamente construida. Su visión iba más allá del amor por un príncipe. Ella percibió la influencia y las oportunidades que la corona podía ofrecer. Poder, marca personal y alianzas cuidadosamente entretejidas dentro del entramado real. Cada sonrisa, cada saludo, cada gesto medido transmitía algo más que elegancia. Insinuaba una ambición oculta tras la tiara, un delicado equilibrio entre la puesta en escena pública y la intención privada. Una historia tan cautivadora como compleja, a la espera de ser desentrañada. El periodo de luna de miel, aunque envuelto en lujo, pronto comenzó a mostrar una sutil frialdad. Lejos de la mirada pública, Meghan confidenciaba a personas de confianza sobre la intensidad de Harry, sobre una devoción absoluta que reflejaba su propia entrega emocional. Para él, el amor era una fusión total. Ella, en cambio, medía la vida no solo en términos de conexión, sino también de prestigio, visibilidad y proyección futura. Sus días, llenos de aventuras exóticas y adoración mediática, estaban atravesados por una tensión constante, donde la pasión se mezclaba con la estrategia de un modo que ninguno de los dos lograba separar por completo. Cada gesto afectuoso estaba acompañado por expectativas y ambiciones latentes. La llegada de su segundo hijo, lejos de consolidar la alegría, alteró silenciosamente el ritmo del hogar. Donde antes resonaban risas, comenzó a instalarse un silencio extraño. Harry buscaba cercanía, intentando anclarse en la vida familiar. Meghan, por su parte, volcaba su energía en proyectos cuidadosamente diseñados, causas públicas y apariciones meticulosamente controladas. La distancia creció, sutil pero constante, llevando a Harry a cuestionarse cuál era su lugar en un futuro trazado con precisión y sentido escénico. El amor por sí solo parecía insuficiente para cerrar una brecha emocional y estratégica cada vez más profunda. Luego llegaron las filtraciones. Lo que empezó como pequeñas insinuaciones se transformó en una avalancha imparable. Conversaciones íntimas y momentos privados comenzaron a aparecer en los tabloides, erosionando el refugio que Harry creía seguro. Cada revelación le resultaba una traición, una ruptura de la confianza y de la sensación de protección. Para Meghan, en cambio, estas filtraciones formaban parte de movimientos calculados en un juego de alto riesgo. Una forma de moldear relatos, influir en la percepción pública y ejercer poder sin enfrentamientos directos. El palacio dejó de ser un hogar para convertirse en un tablero de ajedrez, donde cada fragmento expuesto al público estaba cuidadosamente calculado. A lo largo de este proceso, se proyectaba una sombra de advertencias sutiles y revelaciones selectivas. No hubo una ruptura formal que marcara el punto de quiebre, pero las insinuaciones compartidas en privado con aliados de confianza fueron dejando una sombra persistente sobre el mundo de Harry. Noches solitarias, altibajos emocionales y momentos de vulnerabilidad comenzaron a marcar sus días. Mientras Meghan controlaba el relato, revelando detalles de forma selectiva para afianzar su influencia y afirmar su dominio con discreción, cada gesto y cada indicio de revelación funcionaban como recordatorios calculados de poder y control, moldeando la historia que se desarrollaba tras el foco mediático. Cuando la vorágine informativa alcanzó su punto máximo, la historia ya había llegado en silencio a su desenlace. Esto fue más que una simple sucesión de hechos. Fue una lección magistral de tensión, ambición humana y estrategia.
un mapa de intrigas y manipulación sutil. Cada etapa arrastró a los observadores más profundamente, superponiendo emoción, poder y secreto en un relato imposible de ignorar. La historia recordará las filtraciones y los escándalos, pero quienes analicen con atención el desarrollo completo verán la verdadera narrativa. Un drama de combustión lenta, donde amor, ambición y poder se enfrentaron en uno de los escenarios más visibles del mundo. Aunque muchos de estos episodios parecían manejables, hubo un último detonante, la gota que colmó el vaso. ¿Cuál fue la revelación definitiva? ¿A quién afectó de lleno? Descubrámoslo. La bomba final. A medida que las grietas en la fachada real se hacían cada vez más profundas, y a medida que los secretos susurrados se desbordaban como agua de una presa rota, comenzó a formarse una tormenta de acusaciones, una tan explosiva que, según los informantes, fue manejada con extrema cautela, como si se tratara de una chispa encendida a punto de provocar un incendio. El rumor, inquietante por su sutileza, insinuaba que Meghan podría no haber gestado a sus hijos de la manera tradicional, sugiriendo en cambio la posible participación de vientres de alquiler, con un supuesto aval de fuentes médicas. Los detalles permanecen envueltos en misterio y discreción. Sin embargo, incluso la más leve insinuación sacudió los cimientos mismos de la monarquía. En la compleja red del linaje real británico, las líneas de sangre son mucho más que simples rumores. Son sagradas y constituyen la base sobre la que descansan las coronas, la sucesión y tradiciones centenarias. Si siquiera una parte de estos murmullos resultara cierta, las consecuencias podrían ser sísmicas, alterando protocolos, sembrando dudas sobre la legitimidad y poniendo en entredicho la imagen cuidadosamente construida de Meghan como figura transparente y honesta. Para Meghan, estos rumores podrían afrontarse con escudos de privacidad o recurriendo a relatos de dificultades pasadas, refugiándose en narrativas cuidadosamente preservadas. Pero para Harry, un padre decidido a no repetir las heridas de su propia infancia, esta tormenta habría atravesado su mundo con violencia. La sugerencia de verdades ocultas, de realidades mantenidas en la sombra, no solo sacudió su imagen pública, golpeó de lleno su identidad. No se trataba simplemente de votos matrimoniales ni de un matrimonio en tensión. Era una confrontación con la esencia de quién es. Una prueba simultánea de amor, lealtad y legado. Imagina a Harry de pie entre los restos. El príncipe rebelde que una vez dio la espalda a los palacios en busca de libertad y de una vida elegida por sí mismo, ahora enfrentado a un mundo privado expuesto a un escrutinio implacable. Su refugio de confianza hecho añicos, su orgullo herido y la unión que valoraba desgastándose por los bordes. Cada secreto confiado se transformó de repente en munición. Cada vulnerabilidad, en un arma dentro de un campo de batalla al que nunca pidió entrar. Y, sin embargo, Meghan parecía avanzar indemne, moviéndose con precisión milimétrica. Su timing impecable. Su relato esculpido como una obra de arte convertida en arma. Avanzaba con la seguridad de quien sabe exactamente cuándo revelar, cuándo callar y cómo dominar la atención. Para algunos, su trayectoria nunca se trató solo de unirse a Harry, sino de afirmar poder, moldear percepciones y asegurarse de que su historia ocupase los titulares antes de que cualquier otra voz pudiera imponerse. Aquel día de la boda, ese aparentemente tierno sí, quiero, quizá fue algo más que una promesa de amor. Tal vez fue una afirmación estratégica de presencia y permanencia. El príncipe que abandonó la monarquía para abrazar una vida de elección personal, observó cómo su mundo privado se desmoronaba, mientras el relato de Meghan, pulido e inflexible, se adueñaba del escenario. En última instancia, esta no es solo una historia de romance, ni únicamente de traición. Es una lección magistral sobre la colisión de realidades, donde ambiciones personales, legados familiares y percepción pública chocan en medio de una tormenta. Harry aprendió, quizá de la forma más dolorosa, que con corona o sin ella, las batallas invisibles existen en todas partes
y que el precio de la privacidad puede ser altísimo. Los secretos destinados a proteger pueden convertirse en escándalos. La fortaleza puede reinterpretarse como debilidad, y el amor puede transformarse en estrategia.